alcanzado el éxito, en la juventud sus últimos años estuvieron marcados por la tragedia personal y la ruina económica. Sus dibujos y pinturas siempre fueron muy populares, gozando también de gran predicamento entre los artistas, y durante 20 años se convirtió en el maestro de prácticamente todos los pintores neerlandeses. Entre los mayores logros creativos de Rembrandt están los magistrales retratos que realizó para sus contemporáneos, sus autorretratos y sus ilustraciones de escenas bíblicas. En sus autorretratos especialmente se observa siempre la mitad de este claroscuro en una mirada humilde y sincera de un artista que trazó en ellos su propia biografía, un estudio de sí mismo, desde su juventud a su vejez. Rembrandt tenía un profundo conocimiento de la iconografía clásica y en sus pinturas y grabados solía interpretarla libremente para ajustarlas a su propia experiencia. Así, en la representación de una escena bíblica, Rembrandt solía combinar su propio conocimiento del texto con su particular concepto de la composición clásica y algunas observaciones anecdóticas de la población judía de Ámsterdam, quienes eran sus vecinos. Por la empatía en que retrató la condición humana, Rembrandt ha sido considerado uno de los grandes profetas de la civilización, ya que ningún artista combinó nunca tan delicada habilidad con tanta energía y poder. Rembrandt, Harmenson van Rijn, nace el 15 de julio de 1606 en Leiden, en los Países Bajos. Fue hijo de un acaudalado molinero. Su madre venía de familiares de panaderos. Estas profesiones entonces eran muy lucrativas. Rembrandt recibió su educación básica en latín y posteriormente asistió a la Universidad de Leiden. Según sus contemporáneos, el joven ya manifestaba una marcada afición a la pintura que le llevó a convertirse en aprendiz de un pintor de historia de Leiden llamado Jacob Isaac van Swanenburg. Eh, Compartía con su gran amigo Jan Liemz su gusto por pintar, sobre todo estas personas vecinas de Ámsterdam, del pueblo judío, en donde él retrató todos estos personajes bíblicos tomados de personas de la calle. Él empezó en el año de 1627 a impartir clases de pintura. Tuvo alumnos importantísimos y una fila enorme de alumnos. Él, desgraciadamente, tuvo muchos problemas para procrear sus hijos, pero él se enamoró perdidamente de su prima. Su prima era huérfana y vivía con uno de los marchantes que vendían las obras de Rembrandt, Saskia. Con ella tuvo 3 hijos, los cuales murieron, hasta que tuvo a Titus, quien le acompañaría hasta su edad avanzada. Posteriormente se casaría con una de las sirvientas que trabajaba eh, en su casa, ya que Saskia, el amor de su vida, había muerto de tuberculosis. Eh, el joven realmente sufrió una pérdida tremenda. Él decía que para pintar como él lo había logrado pintar, había que morir muchas veces. Y esto fue haciéndolo, enterrando a sus hijos. Él fue un hombre que sufrió muchísimo estas penas muy grandes y volvió a encontrar el amor en una joven, después de que Saskia falleciera, eh, y empezó a crear grandes dibujos, sobre todo en estos dibujos que son impactantes del hecho de la muerte de Saskia. Él no podía separarse de su cuerpo. Eh, Posteriormente, con Gertrude Dixon, era la niñera de Titus, contrajo matrimonio, pero después de mucho tiempo
comenzó una relación con una mujer mucho más joven llamada Heinrich. Ella realmente era una gran pareja para ella y tuvieron una hija llamada Cornelia. Pero en esa época, él, que pertenecía a la iglesia protestante, pues era tachado de vivir en concubinato y pues no pudo casarse con esta mujer a la que amó, que era muchísimo más joven. Desgraciadamente, Titus murió, eh, y Rembrandt pues vivió por encima de sus posibilidades, eh, totalmente murió en bancarrota y realmente todo lo que tenía de posibilidades en cuanto a sus objetos de arte, como obras de pinturas flamencos, bustos de emperadores romanos, armaduras japonesas, todas estas rarezas humanas que él fue juntando durante mucho tiempo, fueron lo que le dieron de comer durante muchísimo tiempo. Él pintó para los grandes políticos de la época, pintó grandes retratos y obras importantísimas. Rembrandt sobrevivió tanto a Hendrich, fallecida en 1663, como a su hijo Titus, que murió el 7 de septiembre de 1668, dejándole una nieta. Rembrandt, el gran genio del claroscuro, el gran genio del barroco, muere un año después del fallecimiento de su hijo el 4 de octubre de 1669 y fue enterrado en una tumba sin nombre en el Westerbeek de Ámsterdam. Rembrandt, el genio del barroco.